Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Panel de Expertos. Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy es el tema de derechos humanos. No se vaya, por favor, acompáñanos. Comenzamos. Gracias por estar con nosotros en este esfuerzo que se hace en conjunto con la Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Esto es Panel de Expertos. Este es nuestro último programa de este año, así que lo invito a que se quede con nosotros porque el tema es por demás importante. En el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, cuyo lema este año es Todos humanos, todos iguales, comenzamos este programa y comenzando pues vamos a presentar a quienes nos van a hacer el favor obviamente de desarrollar este tema el día de hoy. Saludo con muchísimo gusto a la secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes CIPINA, Norma Gabriela Salazar Rivera. Buen día, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. También saludo al maestro Elías Antonio Prado La Guardia, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. Marta, buenos días. Gracias por estar aquí. Saludamos también a la maestra María Teresa Paredes Hernández, directora de Estrategia Legal Integral AC Internacional. Marta, buenos días a ti y a tu amable auditorio. Bienvenida. Y a la licenciada Cecilia Isabel Bardales May, quien es directora de la Procuraduría de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenida. Bueno, pues comenzamos el programa del día de hoy poniendo en contexto el tema que me parece muy importante porque, y a pesar de que es un tema que se habla todos los días, siempre hay que ser muy puntuales en tocarlo, ¿no es así? Entonces, maestra, le pido por favor que nos exponga qué son los derechos humanos. Bueno, en términos coloquiales, los derechos humanos son los satisfactores que requiere el ser humano para tener una vida digna. Es decir, todos los seres humanos, ¿qué requerimos para vivir una vida digna? Salud, educación, el agua, la alimentación, la casa, el vestido. Todos esos satisfactores que nos hacen tener la vida digna, esos son los derechos humanos, Marta. Entendidísimo, entonces, que además no deben mirar ni clase social, ni raza, ni religión, ni mucho menos, ¿no? No, porque todos lo requerimos. Mira, por ejemplo, si vamos un poquito a la historia, recordarán al hombre nómada. Y el hombre nómada iba de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque buscaba cuevas para protegerse del medio ambiente, derecho al medio ambiente sano, lugares donde pudiera cazar alimentos, donde pudiera tener agua. Estamos hablando de alimentación, de agua. Y ese ser humano ni siquiera tenía leyes, ni siquiera sabía que se trataba de derechos humanos, nadie se los había reconocido. Él ya los necesitaba. Y si nosotros hacemos una comparativa con los inmigrantes, ¿qué se van buscando los inmigrantes? Nuevas oportunidades en donde puedan obtener esos satisfactores. Y si nosotros nos preguntamos por qué día a día nos paramos y vamos a trabajar, buscamos precisamente esos satisfactores. La comida, tener dinero para comer, para el estudio. Entonces, la salud. Y bueno, pues las instituciones de gobierno, precisamente cada institución del gobierno tutela un derecho humano. La Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad Pública se encarga de garantizar el acceso a esos derechos humanos, etcétera. Entonces, bueno, pues los derechos humanos efectivamente son para todos. Claro, y por eso es que hoy están representadas aquí diferentes instancias que trabajan precisamente en diseñar esas políticas públicas para que todos gocemos de ese derecho inalienable, ¿no? Y que bueno, pues hace de nuestra vida una mejor vida. Secretaria
Norma Gabriela, dígame por favor, ¿desde cuándo las niñas, niños y adolescentes tienen derechos? Tienen derechos desde siempre, como dijo María Teresa, reconocidos. Ha sido todo un proceso, toda una lucha histórica en donde lo más reciente que tenemos, el movimiento más fuerte y más reciente fue la firma de la Convención de los Derechos del Niño en 1989, que fue firmada por todos los países del mundo a excepción de 2, y México fue de los primeros países que la firmó. Sin embargo, pasaron 25 años hasta 2014 que se realizó, se aprobó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que está alineada a esos compromisos que México adquirió en esta convención y que reconocen a niñas, niños y adolescentes como personas sujetas de derechos. Y que posteriormente nuestra Constitución, que tuvo una modificación en 2011, en el artículo primero establece que todas las personas gozarán de los mismos derechos humanos. Pero en esta cultura adultocéntrica y en esta visión que tenemos, consideramos que niñas, niños y adolescentes no son personas, y son personas en crecimiento que tienen además derechos especiales, ¿no? Nuestra Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es muy garantista y, como bien lo comenta Teresa, todas las instituciones, absolutamente todas, somos garantes de derechos humanos y por lo tanto el tema de niñez y adolescencia compete a toda la estructura gubernamental, de sociedad civil y población en general. Muchas gracias. Maestro Elías Antonio Prado, ¿cuál es el papel que desempeña la Subsecretaría de Derechos Humanos dentro de la Secretaría de Gobierno? Mira, Marta, yo creo que es una de las grandes decisiones que toma el secretario de Gobierno y el gobernador al crear esta Subsecretaría de Derechos Humanos, que entra en funciones el 1 de septiembre del 2019. Desde el inicio de la administración atendemos temas de derechos humanos en la Secretaría de Gobierno diversos, pero no había un área que los encauzara, una subsecretaría que los atendiera. Entonces el 1 de septiembre entra en funciones tu servidor y llevamos el programa especial de derechos humanos, entre otros, la Comisión Interinstitucional contra los Delitos en Materia de Trata de Personas del Estado de Quintana Roo, y somos el enlace con todas las dependencias en temas de derechos humanos. Les damos seguimiento a recomendaciones, acompañamos a las dependencias en recomendaciones, y también somos el enlace con el Mecanismo Federal de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Ya, se abre este canal, ¿no? de atención que no existía y que, bueno, brinda todo este apoyo. Ahorita le pregunto cómo llegan a él, cómo se puede hacer esta interacción con ustedes. Licenciada Cecilia Isabel Bardales, por favor díganos cuáles son los derechos de niñas, niños y adolescentes. De acuerdo al artículo 12 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que mencionó la maestra Norma Salazar, son el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la identidad, que es el derecho que tienen los niños de ser registrados de manera inmediata desde su nacimiento, el derecho a la seguridad jurídica y debido proceso, el derecho al esparcimiento y a una vida libre de violencia, entre otros más. Que hace algunos programas estuvimos platicando aquí precisamente el derecho al registro al nacer, ¿no? Así es. Muy bien. Este tema es muy amplio, entonces el día de hoy trataremos de ir desmenuzando un tramito de él, porque de verdad que hacerlo todo en un solo programa pues está un poco complicado, pero bueno, vamos hablando de las características de los derechos humanos, por ejemplo. Bueno, las características de los derechos humanos es primeramente que son universales. Como ya dije, el hombre nómada requería esos satisfactores. En la actualidad, en todos los países se buscan los mismos satisfactores. Nosotros, como Estado, también requerimos los mismos satisfactores, son universales. Esto también, otra característica es que son imprescriptibles, es decir, no terminan con el tiempo. Hay algo que a veces se confunde mucho en donde piensan que la dignidad se ve como un derecho humano,
y no es propiamente un derecho humano. La dignidad es un valor. ¿Esto cómo podemos ejemplificarlo? Hace algún tiempo, por ejemplo, que las mujeres estudiaran era indigno. Hoy, pues obviamente que es parte de la igualdad y parte de la lucha y parte de los derechos que se nos han reconocido. No que hemos ganado, porque siempre los tuvimos, simplemente que se nos han reconocido. Entonces, bueno, la dignidad es simplemente un valor, los derechos humanos son imprescriptibles, esos continúan a través del tiempo, inherentes al ser humano, desde que el ser humano tiene conciencia, desde que nace, realmente ese ser humano ya requiere satisfactores. Él no sabe si son derechos humanos o no, él requiere satisfactores. Simplemente un bebé que pasa cuando nace y no le das de comer. No deja de llorar. O simplemente, ¿no? Cuando tiene frío. Cuando Claro. va naciendo, lo primero que hace es llorar. ¿Por qué? Porque tiene frío, porque tiene miedo. Entonces, inmediatamente ya requirió sus satisfactores, ¿no? Bueno, pues esas serían las características de los derechos humanos. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa. Los invitamos a que se queden con nosotros. Estamos hablando del tema derechos humanos. Obviamente, mañana se conmemora el Día de los Derechos Humanos y en el marco de esta conmemoración es el tema que se toca el día de hoy en panel de expertos. Así que no se vayan, por favor. Hacemos esta pausa y regresamos. Gracias por continuar con este programa, panel de expertos, el día de hoy con el tema de derechos humanos. Maestra Norma Gabriela Salazar Rivera, ¿cuál es la importancia de la Convención de los Derechos del Niño? Bien, habíamos comentado anteriormente que fue el tratado internacional más firmado en la historia de la humanidad, pero no basta con firmarlo, sino se tiene que operar. Podemos tener leyes, podemos tener una constitución hermosa, un tratado internacional hermoso, obras de arte, pero si no se operan no sirven de nada. Entonces, por eso es que en México esta deuda histórica que tenemos con niñas, niños y adolescentes, la basamos justamente, el programa de trabajo lo basamos justamente en las observaciones del Comité Internacional que hace justamente, que se desprende de la Convención y que hace observaciones a los estados parte que firmaron esta convención de todo lo que implica el atender a niñas, niños y adolescentes. El hecho de garantizarles sus derechos implicaría no tener niños en casa hogar, niñas, niños y adolescentes en casa hogar, implicaría no tener niñas, niños y adolescentes trabajando en calle, implicaría no tener niñas, niños y adolescentes en centros penitenciarios. O sea, el garantizar estos derechos implicaría tener una mejor sociedad. Y entonces la convención impacta directamente justamente en el cumplimiento que tienen los estados, más bien la obligatoriedad que tienen los estados en dar cumplimiento a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Le preguntaría cómo estamos en Quintana Roo al respecto. Wow, pregunta importante y yo creo que ahorita con la pandemia ha visibilizado muchos vacíos, y no solo de Quintana Roo ni de México, del mundo entero, en donde evidentemente la pandemia, además de haber sido un problema de salud, ha desencadenado una crisis humanitaria que ha impactado en otros sectores como es en lo económico, y evidentemente hemos tenido un problema de trabajo infantil más exacerbado. ¿Por qué? Porque madres, padres, cuidadores han perdido trabajos y esto ha generado que el fenómeno crezca aún más. Hemos tenido violencia extrema hacia niñas, niños y adolescentes en este momento de confinamiento que se ha, digamos, duplicado a un 50%, por lo menos. Hemos tenido deserciones escolares. Sabemos que el mecanismo que se ha hecho de trabajar con las redes sociales, no todas las niñas, niños y adolescentes tienen acceso a ello, y entonces ha impactado
a las niñas y a los niños el hecho de que no asistan a la escuela no solo ha impactado al derecho a la educación, sino a todos sus demás derechos, como es el derecho al juego, a convivir con sus pares, a una vida libre de violencia. Y entonces esto no solo se ha presentado en Quintana Roo, no es privativo de un municipio, no es privativo de un estado. Ni siquiera del país. Exactamente, exactamente. Sí, reveló una gran desigualdad. Así es. ¿No? En niños y adolescentes esta pandemia. Muy bien, muchas gracias. Licenciada Cecilia Isabel Bardales, esta pregunta es bien importante y valga la redundancia. ¿Cuál es la importancia de reconocer los derechos de niñas, niños y adolescentes? Sí, es garantizar el ejercicio, la protección y el respeto de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, pues ya que están en etapa de desarrollo y pues es crucial para el bienestar de cualquier sociedad en un futuro que tengan una buena etapa de desarrollo. Hace ratito mencionaba, maestro, que se implementó y se abrió esta subsecretaría y este servicio, ¿no? que brinda el gobierno del Estado en materia de derechos humanos dentro de la subsecretaría de gobierno. ¿Cómo acceden las personas a Mira, esto? es muy interesante tu pregunta y quiero aclarar algo para no confundir. La Subsecretaría de Derechos Humanos trabaja hacia el interior de la administración pública. Okay. Sí tenemos programas hacia afuera, hacia la ciudadanía, pero se confundía y decían si hay una Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ¿por qué una Subsecretaría de los Derechos Humanos? La Subsecretaría de Derechos Humanos trabaja para el fortalecimiento institucional en el marco de derechos humanos para las dependencias. Okay. Fomentar los derechos humanos, que abracen los derechos humanos en las dependencias e irlas llevando hacia el Programa Especial de Derechos Humanos. Propiamente nosotros no tenemos una ventanilla, no hacen gestiones, ni damos gestiones, ni hacemos reciben servicios quejas, no. ni hacen recomendaciones. Usted sí hacen recomendaciones, ¿no? Si tienen la facultad, tampoco. Acompañamos cuando a una dependencia se le emite una queja y se convierte en una recomendación. Muy bien. Podemos hacer un acompañamiento con esas dependencias que son señaladas. Quien hace esos trabajos y a quien le corresponde es a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Ok, entonces si un trabajador, una trabajadora tiene una situación en la que presuntamente se le violan sus derechos humanos, emite la queja en la Comisión de Derechos Humanos y entonces ahí entran en el acompañamiento para con la institución. Para con la institución, sí. Ok, para vigilar que todo se lleve a... Para que la atiendan y la lleven anteriormente, en administraciones anteriores, pues no era un procedimiento que se atendiera. Okay. Y nosotros nos hemos abocado a capacitar al personal, a las dependencias, para que puedan atender estas recomendaciones. Se ha llevado, hace 2 años se llevó un taller del Plan Integral de Reparación. Hemos hecho incluso modificaciones a la ley de víctimas porque tenía por ahí algunos temas que no permitían a las mismas dependencias. Entonces, ese es nuestro trabajo, ¿no? Hacia el interior. Y sí tenemos una parte de cultura hacia la ciudadanía, de promover, de hacer campañas para los ciudadanos, pero nuestro principal trabajo es hacia el interior de la administración. Ya. ¿Qué pasa si los mismos padres de familia, por ejemplo, por citar un caso, no respetan los derechos humanos de sus hijos? Bueno, nuevamente te tengo que enfatizar que los derechos humanos, quien los garantiza, pues son las instituciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en un tema de maltrato infantil, ¿sí? Tendría alguien que denunciar, ¿sí? Y entonces hay bastantes instituciones, CIPINA, el DIF, la Fiscalía General del Estado, que entran en protección de estos menores de edad. Sin embargo, pues realmente estamos en el Estado, está rebasado este tema. Y está rebasado en el tema de abuso infantil, por ejemplo, en el tema de maltrato infantil. Y es que precisamente los padres no le dan ese valor al niño
como estamos en una sociedad donde el niño no es escuchado, donde no es considerada importante su opinión, y pues seamos honestos, los niños son los más olvidados porque no representan votos. Ellos no votan, ¿sí? Entonces, pues muchas veces las autoridades, con sus honrosas excepciones, como los aquí presentes, pero las autoridades van y se toman la foto, y nada más, pero no hacen absolutamente nada, y no nada más en los niños de los municipios importantes, sino también en los niños de las comunidades indígenas, que están totalmente abandonadas. ¿Y qué es lo que pasa? Mira, por ejemplo, en los temas de abusos sexuales, muchas veces pues son los propios familiares los que abusan del menor, y con el nuevo sistema penal acusatorio, pues las pruebas que valen son únicamente las que se desahogan ante el juez. Entonces, entre la denuncia y el día que van a ir ante un juez, pasa un cierto tiempo. Y en ese tiempo ya los familiares ya se arreglaron. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a ir a denunciar al hermanito? ¿Cómo vas a ir a denunciar al papá, al padrastro, al primo? Al tío. Exactamente. Entonces claro, ellos ya se arreglaron, y lo que hacen es, pues ya no llevo al juicio al niño. Y entonces imagínate, pues la fiscalía se queda sin pruebas para sostener la acusación, y ese niño no accedió a la justicia. Entonces, bueno, pues ahí yo creo que tendrían que implementar algún programa, algún tema como en el que se especifique que cuando son ese tipo de cosas se realice algo que se llama una prueba anticipada. Claro. Es decir, cuando está calientito el asunto, en el momento en que acaba de pasar, se lleve al niño a declarar ante un juez. O acercar, ¿no? Ante un juez. A las autoridades, no, a las... es que no vale si no lo rinde la declaración ante un juez. Entonces, que se le lleva a declarar ante el juez. Y entonces, ya que se le lleva a declarar ante el juez, no importa que cuando llegue el juicio los familiares ya se hayan arreglado. Esa prueba ya tiene validez. Sí, sería, digo, insisto en acercar este tipo de instrumentos a este tipo de comunidades, ¿no? Le preguntaría, maestra, ¿qué se hace en ese sentido con las comunidades que están muy alejadas de todos estos servicios y de todas estas posibilidades de hacer valer sus derechos de forma expedita, y no lo pueden hacer porque precisamente están muy lejos? Sí, bueno, una característica muy especial de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y que ha sido mención de reconocimiento internacional a México, ha sido justamente la conformación de los CIPINA, de los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, tanto municipales, estatales y federal. Y somos un sistema de sistemas, porque justamente lo que ha hecho la ley es cambiar de paradigma. En México se reconocía que el DIF era la única institución encargada de atender a las niñas, niños y adolescentes, y ha sido algo erróneo porque además de cargarle, perdón por el lenguaje coloquial, de cargarle la mano a una sola institución, no obligamos a las demás instituciones a asumir esa responsabilidad. Y en ese sentido, los sistemas municipales que en este momento, en este cambio de administración que se acaba de dar, estamos instalando los sistemas municipales en el Estado, justamente para que todo el sistema trabaje en focalizar justamente estas necesidades, ¿no? En específico, el Coneval, que es quien evalúa las políticas en materia social en nuestro país, refiere que la pobreza extrema se acentúa especialmente en niñas y niños de menos de 5 años, pero en especial, desagregando estas primera infancia, en especial en niñas indígenas. Claro. Entonces tenemos una primera infancia empobrecida, cuando la primera infancia es la etapa más importante del ser humano, y lo que se haga en esta etapa dependerá la vida futura de una persona. Entonces, imagínense cómo tenemos a nuestra primera infancia. Entonces, implica que estos CIPINAs municipales lleguen hasta los últimos rincones con todos estos servicios. Comentaba, por ejemplo, el derecho al agua. ¿Quién lo garantiza? No lo garantiza el DIF, lo garantiza la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. Si no dotamos de agua potable,
seguramente vamos a tener niñas, niños enfermos, en especial en primera infancia, y es lamentable que todavía a estas alturas del partido fallezcan niñas y niños por causas evitables, como son enfermedades respiratorias y diarreas. Y si nos vamos y si desmenuzamos esto, vamos a ver que quizá el no tener acceso al agua potable, que es un derecho fundamental, llevó a esta persona a perder la vida. Entonces, es un trabajo que se tiene que hacer de manera coordinada, de manera transversal, de manera interinstitucional e integral para garantizar el interés superior de la niñez. Gracias. Vamos a una pausa. Ya regresamos. Esto es Panel de Expertos. No se vaya, por favor. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del tema de derechos humanos. Este es nuestro último programa del año, así que espero que usted esté a gusto en compañía de este programa. Maestro Elías Antonio Prado Laguardia, ¿cuáles son las acciones que ha realizado la Secretaría de Gobierno para el fortalecimiento institucional y del servicio público en el marco de los derechos humanos? Realizamos de manera permanente campañas a través de redes sociales, a través de la Dirección de Comunicación Social, eso es de manera permanente, en Facebook, en nuestras páginas de la Secretaría de Gobierno. También realizamos un pronunciamiento recientemente hacia la labor que realizan las defensoras de derechos humanos y periodistas. Lo publicamos en nuestras redes sociales, lo difundimos en medios de comunicación y actualmente tenemos dos campañas. Una es la campaña de Calladitas No. Es una campaña que trabajamos a través de la Coordinación General de Comunicación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En esa llevamos también la asesoría de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos y trabajamos en una campaña que nos pidieron el movimiento feminista, que querían un reconocimiento a la labor que realizaban, y surge esta campaña de Calladitas No, que es el derecho de las defensoras de derechos humanos, lo que llamamos el derecho a defender sus derechos. Y está circulando desde el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Ese día salió en pauta aquí con ustedes en el sistema quintanarroense. Tenemos un clip en televisión, en radio, y la seguimos difundiendo en nuestras redes sociales. Y ahorita tenemos otra campaña que se llama Ponte en sus zapatos. Esa campaña también la trabajamos con la Coordinación General de Comunicación. Fue un trabajo, un esfuerzo de varios meses hasta llegar a esta campaña que nos invita a ser empáticos con las mujeres y las defensoras de derechos humanos, de ponernos en los zapatos de las defensoras, y también empezó a circular un día antes del 9N, el 8 de noviembre, está pautando ya también aquí en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Con esto refuerzan entonces todas las acciones que van realizando, y además es importantísimo que todos veamos lo que se está llevando a cabo y los resultados de las luchas que se van haciendo, ¿no? En este caso, específicamente de la lucha de la mujer, ¿no? Hacia el respeto a sus derechos. Y estamos hablando muy concretamente también anteriormente de niños, niñas y adolescentes, pero ¿qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa con los adultos mayores? Bueno, el tema de los adultos mayores es gravísimo, están en total abandono, algunos son despojados de sus propiedades por parte de sus familiares. No hay una fiscalía especializada para la atención de adultos mayores. En el tema específico, por ejemplo, durante la pandemia, ya ven que los adultos mayores había un programa por el cual se les permitía estar como empacadores en los supermercados, ¿no? Entonces, con la pandemia, pues se acabó esa oportunidad y mandaron a todos esos adultos mayores a sus casas sin un ingreso, sin la posibilidad de entrar a un nuevo trabajo. Y entonces imagínate, la verdad es que como sociedad civil he estado trabajando con una organización de adultos mayores en donde por lo menos hay 600 adultos mayores
y pues lo primero que pedían, porque ahí les han conseguido comida, cada viernes realizan reuniones en donde la gente lleva pues ropa, les ha auxiliado con algunas cosas, pero imagínate, llegaron con nosotros a pedirnos que les ayudáramos con el pago de agua, con el pago de luz, porque todo este tiempo de la pandemia no tuvieron para pagarlo, ¿no? Entonces, bueno, la sociedad civil nos organizamos y les cubrimos sus estados de cuenta, que ya algunos debían 3,000, 4,000 pesos, se les cubrió a todos. Eso pasa con los adultos mayores, ¿no? Creo que también tendríamos que ser empáticos. Ese ¿no? grupo específico, ¿no? Pues sí, pero ¿cuántos no? O sea, ¿cuántos no acceden a ese grupo, no? Claro. Tendrían que ser empáticas las autoridades en ese tema de que, caray, pues si eres adulto mayor, si ya trabajaste, pues te brindo la atención de no cobrarte. Simplemente, ¿por qué no los autobuses, las combis, dejan de cobrarles a los adultos mayores? ¿Sabes cuántos de ellos tienen que caminar porque no tienen dinero para su pasaje? Y realmente es un porcentaje mínimo el que representan comparado con lo que las autotransportistas ganan, pues por toda la gente que transportan, ¿no? Entonces yo creo que debería de haber un programa que sí se fije más en los adultos. Simplemente no hay una casa permanente para el adulto. Por ejemplo, en Cancún se abrió una casa temporal. Uh-huh. Casa temporales que pueden estar 30 días para 35 adultos. Esa es la capacidad, cuando tan solo en Cancún hay 3,500. Sí, ese también es un tema. Y bueno, lo pregunto porque para que este sector de la población que nos está viendo en estos momentos, finalmente es la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, sienta que el día de hoy hemos hablado también de este grupo muy, muy vulnerable, como bien lo expresa. Licenciada Cecilia Isabel, ¿qué acciones realiza la Procuraduría en materia de prevención para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes? Sí, en materia de prevención, la Subdirección General de Adolescencia e Infancia del Sistema DIF realiza diversos cursos como prevención del embarazo, como también les da cursos a niños que están propuestos para alguna actividad laboral. Esto con la finalidad de que ellos aprendan a identificar situaciones de vulneraciones a sus derechos humanos y a prevenir, por supuesto. ¿Cómo hacen llegar toda esta información a este sector? A través de redes sociales, o se imparten cursos en las escuelas o en las comunidades. ¿Ya iniciaron, ya reactivaron la impartición de cursos o están en proyección para el próximo año iniciar? Ahora sí que con todo, por esta gran pausa que se hizo, ¿no?, con la pandemia. Sí, ya están trabajando en los cursos. Ok. ¿Y cuál es la recepción que tienen con respecto a esta información que ustedes proporcionan? Pues por parte obviamente, de quienes lo reciben. Pues es una información buena para los niños, ¿no? Porque al final recordemos que ellos, por su misma situación de vulnerabilidad, no aprenden a identificar ciertas situaciones de vulneración a sus derechos. Uh-huh. Y esos cursos les ayudan a eso, a que ellos puedan prevenir e identificar. ¿Y con qué niveles trabajan de escolares? En todos los niveles, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria. Muy bien. Maestra Norma Gabriela Salazar, ¿qué impacto tiene la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes? Bien, ha sido un cambio de paradigma el considerar que niñas, niños y adolescentes son propiedad de mamá, de papá, o sea, son personas sujetas de derechos, además de que ha tenido justo lo que hemos mencionado en su estructura, esta conformación del sistema de protección, el fortalecimiento de las procuradurías de protección, que son justamente quienes restituyen derechos a través de sus planes de restitución de derechos en coordinación con las demás instituciones, porque bueno, vuelvo al mismo ejemplo de DIF,
inicialmente se le dejaba al DIF esa responsabilidad, y si había un niña sin acta de nacimiento, decía, mándalo al DIF. No, espérate, le toca el registro civil. Claro. Entonces, cuando la Procuraduría de Protección, que es una parte súper importante en la ley, detecta estos casos, elabora un plan de restitución de derechos. Y, por ejemplo, si, voy a utilizar un ejemplo hipotético, pero que muchas veces la ficción supera, la realidad, supera la ficción, ¿no? Un niño que es maltratado llega a la Procuraduría de Protección, se detecta que no va a la escuela, y no va a la escuela, tiene 10 años, no va a la escuela, nunca ha ido a la escuela porque no tiene acta de nacimiento, aunque la ley dice y establece que aunque no tenga su acta de nacimiento, no se le pueden privar sus otros derechos. Sin embargo, sabemos que el acta de nacimiento es un derecho llave porque contacta con otros derechos. Entonces, ahí la Procuraduría establece todos los derechos que le han sido vulnerados y, pues bueno, primero llega lastimado, tiene derecho a la salud. No va a la escuela, tiene derecho a que se le restituya el derecho a la educación. No tiene acta de nacimiento, tiene derecho a que se le dé su acta de nacimiento, y estamos ya hablando de diversas instituciones que van a reconstruir justamente toda esta vulneración de que ha sido sujeto este niño, ¿no? Entonces, la ley impacta no solo en lo que es la estructura gubernamental que tiene que atender y garantizar derechos, sino en lo más importante, que esta violencia no la sigan viviendo y la sigan sufriendo niñas, niños y adolescentes. Entonces es una herramienta muy adelantada. Como les dije hace un momento, nuestro país fue objeto de felicitación porque varios países de Centroamérica y del Cono Sur han tomado todas estas prácticas que México ha hecho. Por eso es importante, porque verdaderamente se está trabajando en restituir y garantizar derechos a niñas, niños y adolescentes. Gracias. Vamos a hacer la última pausa del programa y ya regresamos. No se vaya, por favor. Continuamos con esto que es panel de expertos. El tema del día de hoy, derechos humanos. Licenciada Cecilia Isabel Bardales, ¿qué acciones realiza la Procuraduría en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes? Bueno, al detectar o recibir un caso, se nombra un equipo multidisciplinario que está conformado por un abogado, un trabajador social y un psicólogo, quienes se acercan al domicilio, realizan un diagnóstico de vulneración de derechos, como te comentó la licenciada Norma Salazar, y posteriormente se hace un plan de restitución de derechos, hasta cerciorarnos de que estén debidamente garantizados los derechos que fueron vulnerados. Esto lo hacemos en coordinación con otras autoridades, dependiendo del derecho que haya sido vulnerado. La Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, entre otras. ¿Y la ciudadanía llega directo, puede llegar directo a la Procuraduría? Sí, claro. ¿Y en Sí, dónde puede llegar están directo. ubicados? En Avenida Bugambilias, esquina Juana Asbaje, Colonia Miraflores. Ese programa Día, ¿no? Como se conocía, el Sí, edificio. Día. ¿Se sigue llamando así? No, se llama Procuraduría de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia. Tenemos horario presencial de 9 a 5 y guardias 24 horas. Ah, muy bien. Entonces, cualquier situación de vulneración física o mental que ponga en peligro o en riesgo, pueden acudir directamente. Así es. A cualquier hora. Así es. Ok. Es que a veces no se conocen estos canales, estos instrumentos, y entonces al no tener la certeza de a dónde acudir, se va aceptando mucho, ¿no? En el caso de la violencia, por ejemplo, ¿no? O sea, se junta el temor de denunciar, pero además, ¿a quién acudo? ¿No? Dígame, maestra María Teresa Paredes, ¿los derechos humanos protegen a los delincuentes? Pues los derechos humanos protegen a todos, a los delincuentes, pero también a las víctimas. Desgraciadamente hemos creado una cultura en la que pareciera
que solo los delincuentes tienen acceso a los derechos humanos o derecho a ejercer los derechos humanos. Y entonces yo, judicialmente, no hay tantos recursos de violación de derechos humanos que interpongan las víctimas. O sea, nadie representa a las víctimas, nadie hace esa tensión entre los derechos humanos del delincuente y el derecho humano de la víctima. Y el juez pues no puede resolver de oficio ese tipo de cosas. Tenemos que aumentar la cultura del derecho humano que tiene la víctima a acceder a la justicia. Todos los derechos humanos son para todos. Eso es algo que tenemos que fomentar, la cultura de los derechos humanos. Por ejemplo, los policías. Los policías muchas veces no hacen su trabajo, no detienen ya al delincuente por miedo a que después el delincuente los acuse de vulnerar derechos humanos. Y entonces ese es uno de los ejemplos más claros en ese sentido, ¿no? Claro, entonces ahí el policía pues se le tiene que enseñar que por el contrario, él garantiza los derechos humanos de la demás población, ¿verdad? Entonces que no debe de tener miedo, pero también se tiene que enseñar a las instituciones de derechos humanos que pues son para todos. Claro. Desde el proceso que llevan las instituciones de derechos humanos, es violatorio a los derechos humanos del servidor público que está haciendo su trabajo. Es decir, en otros países, si alguien llega a grabar la detención de un delincuente, el policía voltea y le dice, y grábame bien y soy fulanito de tal porque estoy garantizando tu derecho humano a la seguridad. Aquí, ese servidor público inmediatamente cesado, sin oportunidad de regresar, aunque haya hecho bien su trabajo y lo pruebe, ¿verdad? Ya tenemos un tema que la Comisión Interamericana, precisamente la semana pasada, acaba de decretarnos el auto de admisión en contra de esa norma que desprotege a las corporaciones policíacas. Ah, eso está muy bien. Así es. ¿No? Todos deben respetar los derechos humanos de todos. Y todos estamos alineados a un protocolo en todos los sentidos, ¿no? Entonces todo se debe respetar. Mientras se respete todo, pues las cosas podrán ir caminando mucho mejor, ¿no? Maestro Elías Antonio Prado La Guardia, la Subsecretaría de Derechos Humanos trabaja en coordinación con instancias federales e internacionales, ¿no es así? Es correcto. De hecho, son áreas muy importantes, agencias internacionales que nos han ayudado mucho. Derivado de las lamentables acciones y las situaciones del 9N, entramos en una suerte de trabajo con la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos y tuvimos varias reuniones, varias sesiones de trabajo. Nos acompañaron en esas dos campañas que te comenté. Y en el mes de septiembre, el 1, 2 y 3 de septiembre, tuvimos la visita de, les llaman oficiales de derechos humanos, 3 oficiales de derechos humanos que estuvieron dándonos capacitación en la Secretaría de Gobierno sobre periodistas defensores de derechos humanos, el derecho a la marcha, y al día siguiente fueron a ver presencialmente una actividad de un taller que estaba dando la Secretaría de Seguridad Pública para policías, formando el Grupo Victoria, Ajá. que es un grupo para las marchas, para las manifestaciones. Entonces nos han acompañado, hemos aprendido mucho de ellos y nos han asesorado también, en particular a la Academia de Policía, a mejorar sus capacitaciones en temas de derechos humanos. Y también tenemos mucha relación y mucho trabajo coordinado con la OIM, con la Organización Internacional de las Migraciones. Recientemente nos acaban de presentar un diagnóstico institucional sobre el tema de trata de personas. ¿Cómo estamos como gobierno ante esta situación de trata? Que va a ser el inicio de este diagnóstico para el plan de trata de personas del Estado de Quintana Roo. Ah. Entonces, sin esos acompañamientos, realmente luego a veces el recurso pues no es suficiente, pero estas agencias complementan, nos dan talleres, nos dan capacitaciones. Trabajamos también con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nos han dado capacitación, talleres, hemos logrado importantes alianzas con ellos. Sí. Muy bien, muy bien. Maestra Norma Gabriela Salazar, las niñas, niños y adolescentes tienen obligaciones porque de repente se les olvida. De repente sí. Nada más están conscientes de sus derechos, pero las obligaciones como que... Claro. Sí, bueno, niñas, niños y adolescentes tienen derechos y conllevan
estos derechos a responsabilidades o deberes. Las obligaciones nos corresponden a las personas adultas y le corresponden al gobierno, pero cada derecho va acompañado de un deber. Esto es, asistes a la escuela, bueno, tienes que llevar tu uniforme, portar tu uniforme, hacer tu tarea. O sea, poner atención, respetar al maestro. Exactamente, ¿no? Entonces van acompañados de deberes. Ya, entonces, ya sabe. Obligaciones, las personas adultas. El Deberes. Estado. Muy bien. Ajá. Deberes. Muy bien. Así es. Ustedes, niños, Así niñas es. y adolescentes. Así es. Sí, porque de repente se puso muy, me acuerdo, hace algún tiempo, ya tiene un ratito, que todos los niños decían, te voy a acusar con derechos humanos. ¿No? ¿Sí o no? ¿No les pasó a ustedes escuchar eso de los niños chiquitos? De En mi repente. caso, mis hijos saben que yo no soy autoridad, entonces conmigo no pueden alegar violación a derechos humanos. Sí, pero además también es una forma de reconocer que ellos ya saben que tienen derechos humanos, Claro, ¿no? Entonces, si lo han escuchado, ya exacto. saben, como quiera que Así les haya es. llegado la información, bueno, pues ellos la interpretaban en Sí, ese claro. entonces, bajó un poquito después, yo Así creo que es. ya después, precisamente como se ha ido vertiendo toda esta información Así es. en la vida escolar de los niños, creo Claro. que quedó muy marcado que además de tener derechos, tienen deberes. Así es. Entonces ya, como dijeron, caray, mejor ya Sí. no hago énfasis en mis derechos y Claro. me fijo en qué estoy haciendo Sí. para que no me reviertan aquí la estrategia. ¿Cómo podemos acceder bueno, ya nos comentó cómo podemos acceder a los servicios que ustedes brindan, pero ustedes, ¿cómo se acercan las personas que requieran de sus servicios? Bueno, generalmente, inicialmente, mi organización veía de manera altruista temas de trata de personas, asistiéndolas legalmente cuando iban como asesores jurídicos ante el proceso penal, acompañamiento ante el proceso penal, es decir, las empoderábamos para enfrentar a sus captores en el proceso penal. Y trabajamos con organizaciones como Comisión Unidos contra la Trata de Rosy Orozco, Red Binacional de Corazones, que es precisamente Tijuana, Estados Unidos, Tijuana, San Diego, de Alma Tucker, y aquí en el estado de Quintana Roo trabajamos con la Red de Derechos Humanos por Quintana Roo, con Rosa María Márquez y otras organizaciones, en el tema de adultos mayores, con Horacio. Y resulta que entonces aquí tuvimos que hacer una diversidad para tocar temas de feminicidio, de maltrato infantil con Chila, que es una organización de reciente creación, pero que tiene 16 años trabajando acá en el estado, de Héctor Bonilla. Y también tenemos el tema de que estamos precisamente con el tema de la demanda ante la Comisión Interamericana, la queja, por el tema precisamente de los despidos injustificados de las corporaciones policíacas, para que eso les permita a ellos hacer su trabajo. Es lo que hacemos como sociedad civil, y la forma de contactarnos pues es a través de nuestras redes, que es Estrategia Legal Integral AC Internacional por Facebook y Tere-Paredes con mayúsculas en Twitter. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Rápidamente. En el caso de nosotros, estamos ubicados aquí en Chetumal, cerca del Hospital General, a espaldas de una taquería que tiene el nombre de nuestro país. Muy bien. Y en todos los municipios los CIPINAS están adscritos a las Secretarías Generales de los ayuntamientos. Sin embargo, estamos promoviendo y proponiendo la queja incluso de niñas, niños y adolescentes ante cualquier institución. Vuelvo a lo mismo. Muy bien. Todas las instituciones somos garantes de derechos humanos y por lo tanto tenemos que responder a las necesidades de niñez y adolescencia. Gracias. Palacio de Gobierno, ¿no? Palacio de Gobierno, y en particular a defensores de derechos humanos y periodistas que tengan alguna vulneración. Tenemos la página web y también nuestros correos electrónicos. web.quintanarro@gmail.com. Muy bien. Pues les agradezco mucho su presencia el día de hoy aquí en el programa. Les deseo felices fiestas. Cuídense mucho. Gracias. Por favor, háganlo con responsabilidad todavía. Y a ustedes también les deseamos un excelente fin de año y obviamente un inmejorable inicio
del próximo. Muchísimas gracias por su atención y a nombre de un gran equipo de personal técnico y de producción, me despido y hasta la próxima.